Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y en esta ocasión voy a responder a la pregunta que me formulan en relación a si el hecho de interponer el amparo indirecto contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por parte de un juez de control eh, trae como consecuencia la garantía de que al quejoso se le conceda la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. Y al efecto es importante precisar que ello dependerá del circuito, pero sobre todo el pleno regional al que pertenezca el juzgado de distrito ante el cual acudes a promover la demanda de amparo, ya que en virtud de la reforma constitucional en materia judicial de 2020 se crearon los denominados plenos regionales a efecto de unificar los criterios existentes entre las distintas regiones de la República Mexicana, y bajo este contexto, mediante un acuerdo que emitió el Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron dos plenos regionales, el Pleno Regional Centro Norte y el Pleno Regional Centro Sur, ambos con domicilio en la Ciudad de México. Ahora bien, atendiendo a la jurisprudencia que emitió en su momento el Pleno Regional Centro Norte, y que lleva precisamente como número de registro digital el 2027-7280, correspondiente a la 11ª época, bajo el rubro suspensión provisional en el amparo indirecto. Cuando se reclama la imposición de prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora no debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción primera de la Ley de Amparo, sino que deberá otorgarla con efectos restitutorios de tutela anticipada, ya que las sentencias vinculantes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Zompatitle eh, y otros García Rodríguez, en las cuales fue declarada inconstitucional esa medida, constituyen un factor determinante para tener por demostrada la apariencia del buen derecho. Luego entonces de la tesis en comento se desprende entonces que el juez de distrito, al momento de ordenar la suspensión del acto reclamado, no se debe constreñir a lo que precisa el artículo 163, perdón, y 166, fracción primera de la Ley de Amparo, donde en estricto sentido y atendiendo a lo que dicen los referidos dispositivos, lo que se debe considerar es una suspensión con efectos jurídicos, es decir, el imputado en cuanto a su libertad queda a disposición del juez de distrito. Sin embargo, físicamente queda resguardado en el lugar donde haya sido internado para efectos de la continuación del procedimiento. Desde luego, entonces, de la sentencia a la que hace referencia esta tesis de jurisprudencia, se declaró en su momento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la inconvencionalidad del artículo 19 constitucional, y se condenó al gobierno mexicano a modificar su derecho interno, ya que de acuerdo a lo que dispone el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la privación de la libertad en forma automática pues es inconvencional, y bajo este contexto entonces, si la autoridad responsable se encuentra dentro de la circunscripción territorial a la que pertenece el Pleno Centro Norte, el juzgado de distrito competente y que esté conociendo del juicio de amparo deberá concederte la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios o materiales. Esto implica entonces que se le debe ordenar al juez de control eh, reponga el procedimiento a partir del derecho que fue violentado, y se señale fecha y hora para la celebración de una
audiencia donde lo que se va a discutir es lo relativo a la imposición de la medida cautelar. En este caso ya no será de forma automática, sino que el Ministerio Público deberá justificar la necesidad de la cautela, es decir, tendrá que aportar datos de prueba idóneos y pertinentes para sustentar objetivamente que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia o que bien pudiera causar algún daño a la víctima o ofendido o algún miembro de la sociedad o bien pudiera obstruir o obstaculizar el desarrollo de la investigación. Ahora, si la autoridad responsable y por supuesto el juzgado de distrito que está conociendo del juicio de amparo, por el contrario, se encuentra adscrito a la demarcación territorial que es competencia de lo que es el Pleno Regional Centro-Sur, pues lamentablemente tengo que decirte que la suspensión del acto reclamado única y exclusivamente se concederá con efectos jurídicos en estricto apego a lo que refiere el artículo 163 y 166, fracción primera de la ley de amparo, es decir, no te van a conceder la suspensión con efectos materiales o restitutorios y al efecto sirve de medio de ilustración la tesis de jurisprudencia con el número de registro digital 2028-043 de la undécima época y precisamente emana del Pleno Regional Centro-Sur y que lleva por rubro el siguiente: suspensión provisional en el juicio de amparo cuando se reclama la prisión preventiva oficiosa, no es procedente concederla con efectos restitutorios con base en lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias dictadas en los casos Zompatitle y otros contra México y García Rodríguez y otros contra México. En conclusión, entonces, si te concedo o no la suspensión con efectos restitutorios, dependerá entonces del pleno regional, que sea en su caso al que pertenezca más bien el juzgado de distrito que esté conociendo del juicio de amparo indirecto. Ahora, desde luego considero yo errado el criterio emitido por el Pleno Regional Centro Sur. Sin embargo, pues finalmente quien va a tener la última palabra, desde luego, va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que se haga la denuncia correspondiente y derive de ello entonces posiblemente una jurisprudencia por contradicción de criterios, que es la que va a venir a dilucidar cuál de los dos criterios es el que debe prevalecer. Espero haber respondido a tu pregunta y cualquier situación pues estamos aquí para servirte. Hasta pronto.